Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Asimismo es, amigo, amiga, hermano, hermana, nuestro socorro viene de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición estar una vez más con ustedes. Si se recuerdan, la semana pasada les comenté que íbamos a seguir hablando sobre la familia y así vamos a hacerlo. Y también en los próximos programas vamos a seguir hablando sobre la familia. En esta ocasión quiero hablarte sobre ciertos problemas familiares y también triunfos. Y claro que no vamos a hablar de todos los problemas familiares porque no nos va a alcanzar el tiempo, ni tampoco de todos los triunfos, pero sí una síntesis, por llamarle así, un resumen, algo que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? La familia es algo tremendo, como dijimos el programa pasado, la médula de la sociedad, familia, casa, hogar, familiares. Es algo tremendo poder experimentar y ser parte de una familia, algo tremendo. Y eso es algo que el Señor nos ha permitido vivir privilegiadamente. Vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 37, versículo 3, y dice de la siguiente manera: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. En los días de José era una costumbre que los hombres usaran túnicas. Las túnicas en aquellos tiempos tenían múltiples usos. Por ejemplo, para calentarse en tiempo de frío, esto lo sabemos. Para envolver cosas durante un viaje, hace sentido. Para envolver bebés hasta la fecha. Para sentarse, aunque te sueñe extraño, pero sí, para sentarse. Y aunque parezca una vez más extraño, también como seguridad de una transacción de préstamo, exactamente. Así que era muy normal que los hombres vistieran con túnicas. Sin embargo, había una túnica que realmente se distinguía de las demás. Estamos hablando del caso de la túnica de José y leímos el texto hace un momentito atrás, ¿verdad? Que su padre mostró tal preferencia en él que le hizo una túnica que tenía un toque de realeza y mostraba, de verdad, favoritismo de Jacob hacia José, lo cual en vez de ser un cuadro lleno de amor, paz y armonía en la familia, dentro de ese contexto, se convirtió en un problema para la familia de Jacob. Así es, aunque suene difícil, ¿verdad? Pero así lo es. ¿Cuáles son las acciones que causan la mayoría de los problemas familiares? Bueno, solamente voy a mencionar un par, sinceramente. Se pueden mencionar o listar más de 10, por decirlo así, pero el punto mío no es darte muchos puntos, sino traer ese resumen de parte de mi corazón de lo que yo creo que el Señor me ha dado para decírtelo a ti conforme a su palabra. Uno de ellos es el favoritismo entre los hijos. Exactamente, es el favoritismo entre los hijos. ¿Acaso tienes un hijo predilecto en tu casa? Ponte a pensar al respecto. Si acaso tienes un predilecto en tus hijos, entre tus hijos. En el hogar debe de existir un balance donde los niños puedan sentir y ver que la atención, la provisión y el cuidado es para todos y no solo para alguien en particular. Ellos se dan cuenta, son muy hábiles para notar este tipo de situaciones. Cuando un padre o una madre favorece más a un niño que al otro, lo que está causando es que está dividiendo la comunicación y el tiempo entre los demás hijos, formando una barrera que está siendo construida por el rechazo. Las inclinaciones deben de ser iguales, no importando que uno sea más brillante que el otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra que frecuentemente sucede son las discusiones entre los padres. Una pequeña discusión puede acarrear muchos malos sentimientos entre los hijos. No solo por el intercambio de palabras, sino por las palabras ofensivas que se pudieron haber dicho. Y es muy importante que no suceda eso. Hay un dicho que dice: las palabras se las lleva el viento, pero los golpes te los llevas tú. Así es. ¿Has escuchado ese dicho? Las palabras se las lleva el viento, sí, pero los golpes te los llevas tú. Porque lo que se dijo pudo haber sido muy ofensivo, muy duro, para golpear, para ofender, para dañar. Las palabras se las puede llevar el viento, pero el resentimiento te lo llevas tú. Sí.
Las palabras se las puede llevar el viento, pero el dolor en el corazón te lo llevas tú. Muchas veces, cuando las agresiones son demasiadas y la acumulación de ellas se prolongan, pueden resultar en algo que se llama pleitos. Eso causa contienda, tú sabes eso, contienda, disensión, separación, y lo que menos se quiere es un divorcio para nada. Tener cuidado de que tus hijos no los vean discutiendo, debes de tener esa precaución, ese cuidado. Te va a dar una imagen de admiración entre tus hijos. Así es. Y quiero que le pongas atención, quiero repetir eso porque quiero que le pongas atención, que debes de tener cuidado, que tus hijos no te vean discutiendo, que no los vean discutiendo a papá y a mamá, no, todo lo contrario, porque de esa manera ellos decían, mira, mis papás, nunca les escuché discutiendo o ofendiéndose mutuamente. Claro que a veces van a escuchar que hay desacuerdos y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo ya cuando elevas una discusión a, tú sabes, a un grito, se elevan las voces y se dicen cosas muy feas. Y los hijos son muy ofendidos y son dañados por ello. Evitemos a toda costa los insultos verbales en el hogar. Si es posible, aprenda nuevas palabras que levanten el corazón en vez de ofender. Aprenda a platicar y no gritar. Aprenda a comunicar y no bloquear. Evite 100% que sus hijos lo vean discutiendo. Ese es el punto. 100% evita que tus hijos te vean discutiendo, ya seas tu mamá o tu papá, el que empiece. Hay que ser sabios. Uno tiene que tener la iniciativa de dejar que la sabiduría del Señor fluya, ¿verdad? Y tiene que moverse conforme a la sabiduría, a la cordura que el Señor nos da para ser sabios en todo tiempo. Recuerde, el desacuerdo trae división en el hogar, disensión. Las opiniones de los familiares deben ser evaluadas. Pon atención a lo siguiente. Sí, tienen que ser evaluadas correctamente. Con esto no estoy diciendo que recibir un consejo de algunos de tus familiares más cercanos sea malo. No, de ninguna manera. No me estoy refiriendo a eso. No me malinterpretes, por favor. Solo te digo que pasar por evaluación sus comentarios hará de ti que aprendas a tomar decisiones que te den seguridad. Te dará criterio propio para saber gobernar tu casa, tu hogar, y mantendrás el respeto con ellos. Los comentarios de suegros, tíos, de primos, hermanos, de la mamá, del papá, del abuelito, yo qué sé, no siempre resolverán tus necesidades. Ten en cuenta que una estrecha comunicación con el Espíritu Santo de Dios te ayudará para saber qué cosas decir y qué cosas hacer. El Espíritu Santo siempre te va a dirigir a la palabra, siempre. Los familiares deben guardar discreción y prudencia para no tomar decisiones que solo le competen a la pareja del hogar, solamente. Los abuelos pueden hacer dos cosas. Pon atención a esto. Los abuelos pueden hacer dos cosas. Una, ser una gran ayuda, o dos, romper las reglas estipuladas por los padres del hogar. Si usted acostumbra a opinar constantemente en temas relacionados a asuntos que no le competen, sea discreto y pídale a Dios dos cosas: prudencia y sabiduría. Y sabemos que la sabiduría es el principio del temor de Jehová. Que sus hijos vean en ustedes, padres, papá, mamá, que vean en ti que tienen la autoridad sobre el hogar y no alguien más, aunque sea un familiar. Es bueno examinar nuestra vida como padres para estar libres de maldiciones. Y quiero que le pongas atención a esto, porque no me estoy refiriendo a algo negativo en el sentido de que eres maldecido. No, yo me estoy refiriendo a algo en particular, que examines tu vida para que tu vida no esté en pecado, pues, porque el pecado trae maldición, es a lo que me refiero. El pecado en la vida de los padres puede afectar muchísimo en los hijos, mucho más de lo que tú te imaginas. Y ponte a estudiar al respecto conforme a la palabra del Señor. Habla con tu pastor al respecto, habla con tus líderes de la iglesia al respecto, para que aprendas. Los hijos sufren las consecuencias del pecado de sus padres. Mira, vamos a la palabra del Señor, pues.
Éxodo capítulo 34, versículo 7. Que guardará misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. En una plática que tuve durante una entrevista con un pastor amigo hace también ya tiempo atrás, me dijo lo siguiente, siempre se me quedó bien presente. Él dijo lo siguiente: inclinaciones y vicios son pasados de generación en generación, por ejemplo, como avaricia, egoísmo, mentira, lascivia, ira, pasividad, indiferencia, etc. Todas estas cosas son heredadas por nuestros hijos. Tenga cuidado, estas cosas son heredadas por nuestros hijos y tenga cuidado de no ver el pecado como algo liviano, es lo que me decía este pastor. En cuanto lo descubra, tiene que arrepentirse de ello y apartarse de ello completamente. Por ahora puede que, él me comentaba, por ahora puede ser que no cause ningún dolor, ningún problema, pero más tarde, al verlo en tus hijos o nietos, vendrá a causar el dolor del remordimiento por no haberlo erradicado de tu vida. Ahí está la clave. Tienes que erradicarlo de tu vida. ¿Cómo? Viniendo delante de la presencia de Jesús, pidiendo perdón, confesando tus pecados, siendo sincero, abierto, transparente con tu pareja, ya sea que usted es esposo con su esposa o su esposa con su esposo. Tiene que haber una total liberación y de esa manera eres libre. Por eso te dije hace un poquito atrás, habla con tu pastor, acércate a los líderes de tu iglesia, gente que tengas confianza, que sean gente de Dios completamente. Acércate a tu pastor, saca una cita con él y convérsale. Tú vas a ver que vas a encontrar liberación y Dios te va a ayudar. No dejes que el pecado se quede en tu casa porque tú lo llevas. No, ¿verdad? Tienes que erradicarlo, sacarlo, y solamente Jesucristo puede hacer eso. Dios nos llama a ser buenos administradores de nuestro hogar en todos los sentidos, como dice 1 Timoteo 3:5. Vamos a leerla. Vamos a leerlo. Dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y esto es algo para que todos nosotros lo meditemos, todos, sin excluir absolutamente a nadie, en todos, para que meditemos en esto que acabamos de leer. Los triunfos familiares son los mejores. Los triunfos familiares es lo que le debemos de dar más énfasis. Los problemas se deben de combatir, se deben de enfrentar para resolverlos, ya que es importante disfrutar de los triunfos familiares, y muchas veces le ponemos más atención a esas inconformidades, a esas quejas que se convierten en problemas graves por tontadas, y no festejamos, no celebramos los triunfos que tenemos. Es increíble que seamos así, ¿verdad? Bueno, desde ahora en adelante usted tiene que aprender a festejar los triunfos familiares. ¿Cuáles son las acciones que más fortalecen la unidad familiar? Mira, estuve leyendo en una ocasión un artículo muy interesante donde decía lo siguiente: compartir las historias y testimonios de la fidelidad de Dios edifican la familia. Nunca se me olvidó. Esto atrajo mi atención por completo al darme cuenta que con las personas que debo compartir experiencias son con mis hijos, son con nuestros hijos. Así es. Compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios sigue haciendo. Mira lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 10, versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Ahí está. ¿Qué más quieres? Ahí está, contar lo que Dios ha hecho a los hijos y hasta a los nietos. Mi esposa y yo les comentaba el programa pasado que nuestra hija mayor va a tener su primer bebé, su primera hija, y es verdad que estamos todos bien contentos. Así que va a ser una nueva experiencia para mi esposa y para mí, que vamos a ser abuelitos de nuestra primera nieta. Y esto, la verdad que hay que estarlo repasando constantemente, que esté en la palabra del Señor para ser sabios y compartirle a nuestra nieta sabiduría que viene del cielo, ¿verdad?
la palabra del Señor. Es vital. Es vital entonces compartir las grandezas de Dios con nuestros hijos, lo que Dios ha hecho de nosotros como familia. Eso les indicará la realidad de que Dios está en control. La salvación tan grande que tenemos y por ende la transformación que tuvimos y el lugar de oportunidades que tenemos como hijos de Dios, algo tremendo. Y algo que deben de saber nuestros hijos es las metas que podemos alcanzar, metas que ni siquiera hemos soñado, y con Dios todo es posible, dice la palabra del Señor. En un testimonio escrito que leí dice: los testimonios de la protección y provisión de Dios en las vidas de mis padres, cuando yo era un infante escuché a un joven decir esto, han llegado a ser de gran apoyo para mi fe personal. Así decía este muchacho, ya un muchacho adulto, porque yo sé que si Dios lo hizo por mis padres, lo mismo hará por mí, porque Él no cambia. Eso la verdad que nunca se me olvida, es algo tremendo. ¿Qué deben hacer los padres para mantener el triunfo familiar? Te aconsejo tres cosas muy sencillas. La primera es, los padres deben tener una vida constante. ¿A qué me refiero? Vamos a la palabra. Deuteronomios capítulo 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La constancia y la perseverancia, amigo, amiga, hermanos, amados de Dios, provoca una fuerte y profunda impresión en nuestros hijos. Debemos de aprender a hablar con nuestros hijos. Nunca utilices de pretexto tu trabajo o cualquier otra ocupación. Dedícale el tiempo a ellos. Número 2. Los miembros de la familia deben honrarse. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 2 del versículo 48 al 51. Cuando le vieron se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿O por qué me buscabais? Dice ahí. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y aquí viene la clave, mira. Y estaba sujeto a ellos, el mismo Señor Jesucristo, honrándoles a sus padres terrenales. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Nunca despreciemos las relaciones humanas, mucho menos entre nuestra familia. Mucho menos las responsabilidades familiares. Debemos honrarnos unos a otros como el mismo Jesús lo hizo, y tomar en cuenta que una buena forma de honrar es ser obedientes, ya que es un principio de sometimiento. 3. La fe de los padres es transferible a los hijos, así como lo oyes. Vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 16 del versículo 1 al 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Quién fue Timoteo? Así en breves palabras, vamos a segunda de Timoteo 1:5. Vamos a ver este Timoteo que estaba lleno de fe y que daba buen testimonio y que todos hablaban bien de él. Mira, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice ahí, trayendo a la memoria, aquí está el apóstol Pablo hablando sobre Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando a Timoteo, la cual, aquí viene, habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Viste la transferencia? Nosotros como padres debemos de transmitir la fe de consagración de Dios a nuestros hijos, inspirarlos para la obra de Dios y dedicarlos al servicio de Dios. Como última recomendación, quiero dejar en sus corazones otro consejo que recibí de un muy buen amigo mío hace tiempo atrás, que me dijo: si como familias cumplimos con los 2 textos que les acabo de mencionar, que acabamos de leer,
o mejor dicho, los que vamos a leer para finalizar, si leemos y si ponemos en práctica este texto, estos textos que vamos a leer en un momento más, evitaremos tantas heridas en nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos. ¿Qué texto me estoy refiriendo? Vamos a leerlo, Efesios capítulo 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Obedecer significa hacer lo que se nos manda hacer, muy sencillo. Honrar significa respetar y amar. Y provocar es incitar sin razón. Seamos sabios en resolver situaciones familiares con la sabiduría de Dios para evitarnos problemas innecesarios, y festejemos nuestros triunfos como familia. Los triunfos familiares son para celebrarse. Festeja los triunfos familiares que son constructivos y deja a un lado, no te quedes estancado en el fango de la problemática, hazle a un lado. Dale gracias al Señor. Dile: Jesucristo, gracias Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesucristo, porque tengo que aprender a festejar los triunfos familiares y desechar todo lo negativo que pueda traer problemática en mi familia. Que seamos constructivos unos a otros, que nos edifiquemos, que nos construyamos, que no nos critiquemos para derrumbarnos, sino que seamos amonestados en amor conforme a tu palabra. Tu palabra nos enseña que dice que tu vara y tu aliento, que tu vara y tu callado nos va a infundir aliento, nos va a dar ese ánimo para seguir hacia adelante con corrección y con disciplina, sí es cierto, pero no para ser derrumbados o lastimados, sino para ser levantados. Necesitamos de ti cada momento, Padre. Yo oro por cada familia, por cada papá, cada mamá. Sí, Señor Jesús, una vez más, y yo sé que suena repetitivo, pero necesitamos tu sabiduría, y ellos necesitan tu sabiduría. Aquellos padres que están criando hijos, aquellos abuelos que tienen la oportunidad de tener ese contacto con sus nietos. Padre, te necesitamos tanto, Señor. Enfocarnos en lo que tú nos enseñas, Padre. En la celebración de festejar a nuestra familia todo lo que tú has hecho por nosotros. Para empezar, que nos has salvado, que nos da la oportunidad de conocerte, que nunca nos abandonas, que eres fiel, que has sido fiel y nos has mantenido y has sido misericordioso con nosotros, Padre. Tantas historias, tantos testimonios, tantas cosas que podemos decir de lo que tú has hecho con nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos, con nuestras familias, Padre. Gracias, Señor. Te doy gracias por cada papá que nos está viendo, por cada mamá que nos está viendo. Te doy gracias por ellos, porque yo sé que tú has hablado a sus corazones y ellos van a poner en práctica lo que hemos estado hablando, Señor. Y tú has traído una renovación, Padre. Durante el programa tú has estado hablando a ellos y tú has traído una renovación a ellos. Les estuviste hablando y algo especial está sucediendo en sus vidas, Padre, para bendición. Algo tremendo estás haciendo en las familias, Padre. Te doy gracias por los hogares, Señor Jesucristo, que sigan siendo edificados en ti. Tu palabra, Padre, en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Y tú que no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es el momento, sí. Andas en pecado, andas haciendo cosas que tú sabes que no debes. Estás lleno de pecado, estás hastiado de pecado, dices, ya no más, acércate a Jesucristo. Solamente di estas palabras: Señor Jesucristo, me rindo a ti, me entrego a ti, soy un pecador, perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Cambia mi vida, transfórmame, yo sé que tú lo haces. Te pido perdón. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo en ti. Yo pongo mi esperanza en ti, tú eres todo para mí. Yo sé que tú muriste en la cruz por mis pecados, te sepultaron, pero al tercer día resucitaste y ascendiste a los cielos y tú vives y reinas. Gracias por perdonarme. Lléname de tu Espíritu Santo y dirígeme. Gracias porque siento que he nacido de nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Y eso es lo que ha pasado, amigo, amiga. Has nacido de nuevo, literalmente hablando.
Busca una iglesia, habla con el pastor para que te instruyan en la palabra del Señor. Ellos te van a dirigir en los próximos pasos que tienes que hacer. También te queremos comentar y te queremos recordar que visites nuestro canal de YouTube para que veas más enseñanzas que edifiquen tu vida, y que nos visites en nuestro canal de YouTube y que nos visites también en nuestra página de Facebook, para que más reciban la palabra del Señor. Hazle like, compártelo y sé de bendición para otros. Bueno, nos vamos a ver para el próximo programa. Vamos a seguir hablando sobre la familia. Si de repente no pudiste ver el programa pasado, visita, como ya repetí, el canal de YouTube. Ahí lo vas a encontrar. Te decimos hasta la próxima. Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.